Alabado sea Alá, el Señor del universo. A Él lo alabamos, lo elogiamos, en Él nos encomendamos, y en Él nos refugiamos del mal de nuestras malas acciones y del mal de nuestras almas. A quien Alá guíe nadie lo podrá extraviar, y a quien Alá extravíe nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay nada ni nadie que merezca nuestra adoración salvo Alá, y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. Oh creyentes, teman a Alá como merece ser temido y no mueran sino salvo como musulmanes. Oh creyentes, adoren a Allah, teman a Alá y no hablen solamente sino con fundamento, que Él así perdonará vuestros pecados y establezcan los lazos de parentesco. Y sepan que Alá los observa, y quien a aquel que se pegue a Allah y a su mensajero realmente triunfará. No hay mejor guía que la guía del profeta Muhammad, y todo asunto que sea innovado dentro de la religión es un asunto que se considera como un extravío, y todo extravío estará en el fuego. En esos tiempos recordamos la peregrinación que es llamada Hajj. Es el quinto pilar del Islam y es un acto tan bonito en donde se reúnen millones de musulmanes para un solo fin, que es el complacer a Allah, como Él lo ha decretado y como lo ha encomendado en el Corán. Dentro del Hajj llega un día que debe ser un día de felicidad para nosotros los musulmanes, que es el día del sacrificio, que es el día del Eid al-Adha. Este día es un recordatorio para nosotros los musulmanes, que viene después de un gran esfuerzo de los musulmanes que peregrinan hacia la Meca, y recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael, y Alá posteriormente, Alá le manda a sacrificar a Abraham a su hijo Ismael como una muestra de que realmente él va a obedecer a Dios sobre lo que le encomienda. Y Abraham, al momento de querer sacrificar a su hijo, Alá manda a unos ángeles y le cambian a su hijo por un cordero, y posteriormente sacrifica al cordero en el nombre de Alá. Este día viene después de que los musulmanes van al monte de Arafá. En el monte de Arafá piden perdón por sus pecados, hacen muchas súplicas y posteriormente se dirigen hacia el día de Eid, el día de lo que es el sacrificio. Simplemente dentro de la peregrinación hay actos tan maravillosos como es el de la vestimenta, donde toda la gente, todos los hombres van vestidos con dos telas, que no llevan otra cosa más que esas telas, y ahí ya no hay diferencia entre quien tiene y quien no tiene. Y quien lo vive es como un recordatorio del día del juicio final, porque al estar dentro de la peregrinación, donde uno ve hacia adelante y todo lo que abarca la vista es gente que va en camino a adorar a Allah, que uno voltea a la derecha, que voltea a la izquierda, que voltea hacia atrás, ve tanta gente dispuesta y junta que va en camino a adorar a un solo Señor, practicando realmente el monoteísmo. Es algo tan maravilloso que nos recuerda el día del juicio final, que incluso nos recuerda la muerte. Porque uno cuando va hacia la muerte, uno no va a ir con nada de nuestras posesiones. En el Hajj hay ocasiones en las que uno pues deja lo rico que es su casa, el estar con una aglomeración de gente,
el estar con gente de todos lados. Uno ve gente de todo tipo de razas, de todo tipo de estatus sociales. Es lo bonito que representa esta agrupación en lo que es el Hajj. En el día del Adha, el sacrificio que ofrecen los musulmanes tiene una gran recompensa. Dijo el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: ninguna obra del ser humano es más querida para Allah en el día del sacrificio que el degüello de las ofrendas. Estas vendrán en el día del juicio con sus cuernos y sus lanas y sus marcas. La sangre de las ofrendas es tomada por Alá desde antes de llegar al suelo. También dijo el profeta, que la paz sea con él: el que ofrenda recibirá una bendición, o sea, es decir, una hasana, por cada pelo de su ofrenda y por cada copo de lana. Así que mejoren la posición de sus almas con las ofrendas. Debemos de saber, hermanos, que las ofrendas deben de cumplir con 3 requisitos. El primero de ellos es que alcancen la edad requerida para cada animal que se vaya a sacrificar. El segundo, que no tenga los defectos mencionados en el dicho del profeta, que son 4. Dijo: 4 de las ofrendas no son válidas: la coja, la tuerta, la enferma y la flaca, que tenga una flacura esquelética, ¿no? Esos tipos de animales no son permitidos para ofrecerlos como sacrificio. Lo tercero es de que debe ser en el tiempo establecido, en el tiempo determinado, que debe ser después de la oración del Eid, y después de la oración hasta hasta que se pone el sol en el tercer día de lo que es el Tashrik, hasta que se está poniendo el sol en los 10 días, en los 3 días, perdón, de lo que es el Eid, el primero, que es el del Eid al-Adha, el que le sigue, y posteriormente el tercero. Antes de la puesta del sol todavía es permitido sacrificar el animal. Esto nos enseña una historia que pasó con uno de los compañeros del profeta, de que las cosas, aunque se hagan con buenas intenciones, si no son hechas, realizadas conforme lo hacía el profeta, conforme a la Sunna, no son válidas, o si no cumplen con estas 2 condiciones, simplemente no son aceptadas. Hubo una persona que degolló un animal antes de la oración del Eid. Llega el profeta, que la pasa con él, y le dice a esta persona: que lo que has hecho, dice, es mi sacrificio. Dice: realmente eso es carne. O sea, como diciéndole, eso no es un sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio debe ser después de la oración del Eid. Hermanos y hermanas, debemos de ponernos a reflexionar que el profeta, a lo que invitaba, lo más importante que invitaba, era el monoteísmo. El monoteísmo, el adorar a un solo Dios, el adorar únicamente a Allah, darle lo que se merece, y es decir, la unicidad, particularizarlo en nuestra adoración. Lo más, lo mejor, y a lo mejor que se invita en el Islam es esto, el monoteísmo, y lo peor que una persona puede hacer es practicar el politeísmo. Es asociar algo con Dios, decir que otro es su creador, al decir que Allah tuvo un copartícipe dentro de la creación, el pedirle a alguien que no sea Allah, el sacrificar para alguien que no sea Allah, etc. El politeísmo es lo peor que una persona puede hacer, y el monoteísmo es lo más importante dentro de la vida del ser humano, ya que así uno reconoce que Allah es el único que merece nuestros actos de adoración. También debemos de tener en cuenta la importancia de la comunidad. Debemos de apegarnos a ella. Debemos de recordar de que si una persona está sola, o si una persona se junta con gente que no le trae bien, que no le trae beneficio alguno, poco a poco irá cayendo con ellos hasta llegar a comportarse como ellos. Deben de apegarse a la comunidad, deben de respetar a la gente que tenga conocimiento. La gente que tiene conocimiento, debemos de enfocarnos a lo que enseñan, tratar de asistir a las clases de ellos, debemos de respetarlos, y debemos de ver que es gente que se esfuerza por aprender y por enseñar la religión, y tenerles el respeto merecido. No, el tenerles respeto merecido quiere decir también de que uno no debe de poner a estarse hablando de cosas de la religión sin tener en cuenta que lo que uno está diciendo es por Allah, que uno está afirmando a través de lo que dice Allah,
de lo que dice el mensajero. Decía Ibn Masud que cuando ellos hablaban de la religión, dice, yo antes de hablar de algo acerca de Allah, pongo mi casa ya sea en el paraíso o en el infierno. ¿Sí? Entonces, la importancia que se le debe de dar a respetar a la gente de conocimiento que ha estudiado es muy importante. El respeto hacia nuestros padres, la obediencia que debemos de tener hacia ellos es algo que se incita una y otra vez en el Corán. El profeta recordó que la madre es la persona con la que mayor merece nuestra compañía, que mejor compañía debemos de tener con quién, con nuestra madre. Debemos de apegarnos a ella y obedecerla en todos los sentidos, posteriormente con el papá. Estas dos personas deben de ser las dos personas más importantes para nosotros como musulmanes. Hermanos y hermanas, últimamente la comunidad se encuentra dormida, debemos de despertar y luchar por aquello, por lo que viene Allah y nos encomienda Allah en el Corán, el profeta, en las cosas que decía. Y el luchar no es ir a una guerra, el luchar es a través de la palabra, puede ser luchar en contra de los pecados o de lo que el alma incita, ¿sí?, al mal de uno mismo, luchar contra eso, luchar contra las palabras que se dicen en contra del Islam, luchar contra la injusticia. El Islam invita a eso. Y hermanos, respeten a sus mujeres, respeten a su pareja. Dijo el profeta que la pasa con él, el mejor de ustedes es aquel que mejor se comporta con su esposa. Denle el derecho que tienen a sus hijos, enséñenles la religión, sean buenos con ellos. Y por último, le pido a Allah que nos haga gente con buen carácter, que nos aleje de los malos modales, y que la paz y la misericordia de Allah sean con su profeta Muhammad, con su familia y compañeros hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.